Le voy a dar la palabra al arquitecto Roberto Áviles, que no necesitaría presentación, pero para los jóvenes, si hay alguno. Él es arquitecto de nación en urbanismo, egresado de la UNAM, con especialización en estudios urbanos en Holanda, con desarrollo rural integral de Egipto. Es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad de Químico y miembro del programa de investigación en estudios metropolitanos, profesor de la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Gracias, Roberto. Perdón que les dejo hablar con el tiempo, pero es que queremos que haya participación después. Muchas gracias. Disculpo por la llegada tarde, pero siempre podemos buscar el escucho. Yo quisiera, basado de alguna manera ya en este marco, porque se han dado tanto Martín como Luis, yo quisiera aproximarme más a la situación en México y siguiendo los planteamientos del foro que fuimos convocados, se trata de hablar de los riesgos y oportunidades. Entonces yo quisiera referirme a esto y ponerlo en un contexto amplio. Estos megaproyectos tienen dimensiones muy distintas y muy complejas. Hay un factor técnico importante que es el que primero nos llama a la vista, sobre todo quienes venimos del campo de la planificación urbana, y se refiere a todo este asunto de la estructura de la ciudad, la organización de los proyectos de la ciudad, características del suelo. Y la otra dimensión que se maneja con frecuencia, que es un elemento fundamental de estos proyectos, es la parte financiera, fiscal, todos los instrumentos que permiten el financiamiento y la operación de este tipo de grandes proyectos. Sin embargo, hay otras dos o una sola dimensión compleja adicional que solemos ignorar, y es la dimensión social y política de estos proyectos. En el caso de México, finalmente la ciudad de México, estamos asistiendo a una época muy especial en donde unos cuantos meses, aunque muchos de estos proyectos tienen una historia atrás de mucho más tiempo, pero estamos en estos pocos meses asistiendo a la acción de información, del inicio de grandes megaproyectos que generan una enorme inquietud en la población. Diría, lo primero que me gustaría hacer es tener claro que no podemos generalizar cuando hablamos de megaproyectos. El caso, por ejemplo, de lo que nos acaba de presentar Luis de Barcelona, pues este megaproyecto es un plan completo de reestructuración de la ciudad. Si comparamos eso con lo que puede ser el corredor cultural de Chapultepec, pues son escalas radicalmente distintas y con impactos muy diferentes. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado de no meter en un solo cajón todos los megaproyectos y, aunque esto cueste trabajo, no asumir una posición radical, ya sea a favor o en contra de los megaproyectos. El tema, en todos los casos, son temas importantes, implican grandes inversiones, implican afectaciones importantes, pero son distintos, son proyectos que debieran manejarse de manera individual, ser analizados de manera individual.
sobre todo porque desde mi punto de vista los proyectos pueden ser buenos o pueden ser malos o pueden tener aspectos positivos, aspectos negativos, y cuando asumimos una posición radical, generalizada, es decir, fuera megaproyectos, la impresión es que estamos mirando junto con los aspectos negativos, muchos aspectos positivos que hay que destacar. Pues por eso tratar de verlos de manera individual y un elemento adicional que implica el no pensar en los proyectos en términos de sí o no, que es un poco la posición que se ha asumido, y que se ha asumido no solamente a nivel social general, sino que se ha asumido a nivel gubernamental también. El ejemplo mismo del corredor Chapultepec, pues resulta que se está organizando una consulta por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal que llamará seguramente a cientos de miles de gentes para que digan si va el proyecto o no va el proyecto. Es una diferencia demasiado radical. Desde mi punto de vista, el caso específico de Chapultepec, la zona requiere un proyecto importante, no solo el corredor de Chapultepec, sino la zona rosa. La zona rosa es un espacio muy importante para la ciudad, es un espacio localizado de forma privilegiada y es un espacio que se ha venido deteriorando al mismo tiempo que se ha venido valorizando por la reforma. Es un contrasentido y es un momento importante de destacar un espacio comunitario de la ciudad. Voy a después hacer un comentario particular de los proyectos, pero mi objetivo fundamental era el decirles, no por ser grandes proyectos hay que rechazarlos. Hay que rechazarlos sí cuando son proyectos que no consideran la población, cuando no están generando beneficios, cuando no están considerados como una parte de un programa general de desarrollo, de una visión de ciudad, en donde no se definen cuáles son sus características y sus planteamientos básicos. Entonces, esto sí es muy criticable y esto sí debiera generar un rechazo generalizado. Pero, insisto, no al concepto de gran proyecto. Yo no me imagino una ciudad de 21 millones de habitantes en la que no tengamos grandes proyectos. Los proyectos pueden ser benéficos, dependiendo de cómo se hagan, quién los haga, a quién beneficien, de dónde se piden los recursos y qué impactos negativos estén generando. El tema de para quién son los proyectos es muy importante. No hay duda, y no podemos pecar de inocentes, cualquier gran proyecto implica un gran beneficio económico, implica un negocio para quienes están promoviendo. Pero además de este gran negocio que siempre aparece en todos los proyectos, es posible plantearse proyectos que tengan también efectos benéficos para la población. El caso que nos presentaba Luis es muy interesante, donde él nos decía, con relación al proyecto de las Olimpiadas en Barcelona, el 15% de la inversión se dedicó a las operaciones olímpicas y el 85% a mejorar la ciudad. Yo contrastaría esta situación, por ejemplo, con el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se plantea en uno de los redondos ya actualizados en los últimos meses que habrá
inversión del orden de los 200,000 millones de pesos. No se menciona dentro de esta enorme inversión, no se menciona ni siquiera el tema del desarrollo urbano, de los efectos en el contexto, la relación con el mercado inmobiliario, la relación con la población que vive en el entorno del aeropuerto. No se vea un proyecto que podría beneficiar a la ciudad. Sino que se plantea exclusivamente como una gran inversión que evidentemente va a permitir que haya grandes empresas que estén invirtiendo y desarrollando. Es un foco cerrado en donde se tienen 4.000 hectáreas, 3.000 de las cuales están dedicadas por una parte a sustituir al aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar, que no siempre compartir cuando se hace el nuevo aeropuerto. Una parte es para esto, otra parte es para las dos pistas de la comunidad aérea que se plantea, y quedan 800 hectáreas para lo que se llama la ciudad de aeropuerto, que será inscrita dentro de este recinto cerrado exclusivo en donde se pretende desarrollar esta megaproyecto. Esta es una concepción diametralmente opuesta desde en relación a Barcelona. Una ciudad preocupada por su futuro, que inteligentemente aprovecha la inversión, pero que la aprovecha con visión social y con el interés de mejorar las condiciones de la población que está viviendo en la zona. En nuestro caso, el proyecto del nuevo aeropuerto lo que generará seguramente es una explosión de la población de la zona. Es una población del orden de 6 millones en torno al terreno donde se decidió poner el aeropuerto. Esto, que no será una expulsión mediante el ejército hecha por la fuerza de ninguna manera, sino una expulsión suave en función de los cambios en las condiciones del mercado. Ya están en este momento adquiriendo tierra en esa zona de los desarrolladores, desde luego están pagando bien a la gente que está ahí, pero este bien, comparado con el valor que tendrán esos terrenos en el exterior, sigue siendo una proporción de bien. El tamaño de la especulación asociada con el proyecto es brutal y no se ve ninguna aplicación de ningún instrumento que permita recuperar por lo menos parte de las plusvalías que este proyecto está generando. Esta visión de entrega del espacio público para el negocio privado es lo que yo he certificado y lo que está generando problemas muy serios. Creo que es ahí donde tendríamos que reflexionar y ver cómo convertir más que decisiones verticales, centrales sobre nuevas inversiones en la ciudad, tenemos que convertir estos proyectos en procesos participativos, en donde con toda legitimidad participen las empresas privadas, pero con las cartas sobre la mesa, junto con las decisiones sociales, en donde se planteen las necesidades, las demandas y las preferencias de la población, de modo de llegar a proyectos que sean consensuados, que sean integrales y que realmente generen beneficios para la población. Esto que parece ser una pretensión elemental de vida democrática no está considerado dentro de los procedimientos establecidos. De hecho,
tema relacionado con esta situación que es muy importante, que sí es general para los grandes proyectos y que espero que no, en el nombre también del seminario, del foro que dice más allá del derecho a la ciudad, yo diría que nos pongamos más acá, retomemos el derecho a la ciudad y veamos cuáles son los procedimientos legales para la toma de decisiones en estos casos. Sorprenden de manera muy fuerte cómo se han venido tomando las decisiones en nuestro país. En el puerto internacional de la Ciudad de México se asume como una inversión sectorial. Y como es un aeropuerto internacional que corresponde a la Federación Operarlo, el gobierno federal, apoyado exclusivamente en la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, decide hacer la transformación urbana más grande en la historia moderna del país. A lo mejor el título de moderna, en la historia del país. Digamos, esta es la forma en que deben tomarse las decisiones, estos son los procedimientos que corresponden, no hay otras dimensiones que tomar en cuenta cuando se toma una decisión sectorial de estas características. Pero no hay duda que si estamos hablando de un aeropuerto, pues hay que garantizar que los aviones puedan aterrizar ahí. Luego, eso es obvio, pero no es lo único. Hay que garantizar que la inserción en la zona metropolitana sea la más adecuada, que los beneficios que va a generar vayan a ser mayores que los efectos negativos que va a generar, que la población que se vaya a beneficiar vaya a ser mayor que la población que se vaya a afectar, que los otros temas fundamentales del desarrollo metropolitano deben ser considerados. ¿Qué pasa con el sistema de agua? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad general de la ciudad? Que fue la razón para que hace 40 años se decidiera bajarle el ritmo a la ciudad y buscar un equilibrio mayor en el desarrollo nacional, de modo de no concentrar todos los esfuerzos solamente en la Ciudad de México. Bueno, estamos dando atrás con todas estas reflexiones, con todo este análisis previo, que hubiera servido para tener una decisión equilibrada que pudiera beneficiar el beneficio para la población. Entonces, este tema, hasta donde yo sé, no está legalmente definido. ¿A quién corresponde una decisión de esas características? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos formales que hay que seguir cuando en este país se decide hacer una inversión de los 5.000 millones de pesos? Por ese lado es importante el razonamiento. Hay alguna aproximación interesante que curiosamente desde el campo ambiental resulta que la ley del medio ambiente y la protección de la tierra, está previsto un instrumento que existe en otros países y que en México está como figura en la ley, pero que no opera. Y es un instrumento fundamental. Se llama la evaluación ambiental estratégica. ¿Qué es este instrumento? Bueno, estamos en el proceso de precisar o definir o desarrollar, pero el concepto general consiste en hacer el análisis de los grandes proyectos como tal en su conjunto para medir los impactos y ver los efectos en la ciudad de estas grandes extensiones. Como ustedes saben, hasta ahora el mecanismo ha sido hacerlo por pedacitos. Pongamos, por ejemplo, el caso de Nueva Granada, este
pisos que se están construyendo, está obligado a hacer su estudio de impacto ambiental. Nada más que no hay ningún control, ninguna figura que diga cuál es el impacto de estos 200 edificios juntos en el mismo espacio. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con la estructura? ¿Qué pasa con la capacidad de absorción de vehículos? Esta visión del conjunto antes de ver las partes pareciera otra vez una cuestión elemental que en el caso de México no ha operado, por lo menos no hasta ahora. Es curioso si nosotros vemos los trámites que tiene que hacer cualquier familia cuando pretende construir legalmente una vivienda de 100, 150 metros cuadrados en un predio de la ciudad. Los trámites pueden durar entre año y medio o 2 años en vueltas de ventanillas, de papeles, de copias, de certificaciones, de reposiciones, hasta llegar al glorioso momento en donde se le permite a la persona construir una casa de 150 metros. Pero cuando se trata de hacer un ensanche de la ciudad, donde podemos estar involucradas 800 o 500 hectáreas, ese hecho no requiere permiso, requiere permiso cada uno de los elementos que están aquí. Bueno, estas son las grandes contradicciones que se dan en nuestra situación en el momento y que están generando efectos muy perversos en la ciudadanía y que están, desde el punto de vista, cerrando las posibilidades de enfrentarse a los problemas de la ciudad por un mal manejo que se ha hecho de esta visión de los grandes proyectos. Hay un elemento que seguramente ustedes habrán escuchado, que se maneja como elemento distintivo de orgullo. Los funcionarios públicos encargados de promover estos proyectos en la ciudad nos plantean que la premisa fundamental es que no se gasta ni un solo centavo de recursos fiscales para desarrollar los proyectos. Todo es inversión privada, lo cual es de aplaudir y eso libera los recursos para atender las demandas sociales. Suena muy bonito. Lo que no nos dicen es que tampoco se recupera ni un solo centavo para el fisco en función de estos gigantescos, enormes proyectos que se están haciendo. En muchos de los casos, de lo que se trata es de enajenar el espacio público para convertirlo en privado. Volvamos al ejemplo del corredor Chapultepec. Suponiendo que fuera 1 kilómetro de distancia para hacer las cuentas fáciles, y si tiene 60 metros de sección, estaríamos hablando de 60.000 metros cuadrados de terreno público. Les gustaría una cifra baja de 10,000 pesos en metro cuadrado. Si es así, el gobierno federal 60.000 millones de pesos por mes, sin recuperar prácticamente nada. Esto es lo que no se vale, esto es lo que no puede hacerse con los recursos públicos y lo que no debería aplicarse como proyectos institucionales. Los otros ejemplos son semejantes. La ciudad de la salud, que se desarrolla en torno a una inversión privada que empieza a penetrar en las zonas, a hacerse de terrenos y a generar proyectos comunitarios de intervenciones para la salud privadas. En el caso de Ciudad Futura, un espacio
público también, que era la planta de asfalto, se plantea su privatización para desarrollar proyectos inmobiliarios, pero no se plantea qué va a pasar con la población alrededor. Los Pedregales son una zona muy amplia, muy compleja, que tiene modelos sociales grandes. Ustedes recordarán la historia de los Pedregales. Es una invasión que se hizo hace más de 30, 40 años, y ahora es una zona de clase media, media baja, con muchas carencias, con muchos problemas y muy poblada. ¿Qué va a pasar con esa zona en el momento que se implante una nueva ciudad en estos terrenos del Planta del Salto? No está resuelto, no está convocado, la población no ha participado en nuestra lista. Yo quisiera terminar rápidamente para hacer un comentario de que no forzosamente tienen que ser así los proyectos urbanos. En el caso de la universidad, del programa de metropolitanos, iniciamos hace ya más de 3 años un proyecto, también podemos calificarlo de megaproyecto, pero con una lógica distinta. Es un proyecto que se plantea para una zona bastante conflictiva, deprimida de la ciudad, en Iztapalapa, en la zona de Cabeza de Juárez, un terreno que actualmente está ocupado por la Comisión Local, que tiene en este momento 40 hectáreas de 400 que se estropearon originalmente, que se fueron vendiendo, subdividiendo, entregando para distintos pequeños proyectos. Y es una zona en donde operan un gran número de organizaciones sociales, muchas veces confrontadas entre ellas, y organizaciones muy combativas, algunas de las cuales han invadido parte de ese terreno y otras dicen que están cuidando para que los demás no lo invadan. Estamos en un conflicto social grande, importante, significativo en torno a un gran terreno. Sin entrar en muchos detalles, después de este trabajo con más de 25 organizaciones de la zona, logramos hacer un proyecto, un plan maestro, aprobado y firmado por todas las organizaciones, en donde se contemplan usos múltiples relacionados con la zona, pero también relacionados con las características de las gentes. Sí, hay vivienda, pero vivienda pensada en términos de producción social de vivienda, en donde se canalizarían apoyos del Centro de Vivienda para apoyar los procesos sociales. Se prevé también comercio, pero comercio con la participación de los comerciantes en la zona y con los recursos que provengan de las fuentes financieras, de Nacional Financiera, de las fuentes financieras para México, para las micro y pequeñas empresas. Hay infraestructura que está prevista, por supuesto, el tema del agua es un tema importante, que está previsto en coordinación con el sistema de aguas de la Ciudad de México para poder dotar a esta zona y a la zona en general, que es una de las zonas más calientes de agua de la ciudad, del líquido suficiente. Está previsto también con la Secretaría de Transporte la continuación de 2 líneas de Metrobús que permitan conectar la zona y darle el sistema de transporte. Están una serie de elementos planteados y los mecanismos financieros que puedan hacer que esto se concluya sin llegar al esquema simplón, es decir, aquí hay un proyecto, a ver, a qué empresa le interesa desarrollar el proyecto, meter el dinero y resolverlo. Claro que es mucho más complejo hacerlo con la gente y hacerlo con distintas fuentes y hacerlo con la participación de los distintos intereses. Sin duda es más complejo, pero sin duda también es mejor para la ciudad
mejor para la población que se podría ver beneficiada. Muchas gracias, Roberto. En el resto del evento vamos a tener la oportunidad de discutir específicas más allá del derecho a la ciudad. Parte de lo que pusiste es una doctrina clásica del humanismo que no es reductible. Vamos a tenemos 2 días más para muchas gracias. Le voy a hablar al doctor Ortiz Belé, que es maestro de geografía por la Universidad de León y doctor en geografía también en la planificación y urbanismo por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad de París 3, Nueva Sorbona. Es director del programa pluridisciplinario de investigación Ciudades, Territorios, Ambientes y Sociedades, CITER, Ciudades de francés, y profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Francia. Es además un líder intelectual en muchos temas, en muchos ámbitos ambientales, y un académico que ha estado muy intensamente vinculado a la investigación urbana. Gracias por estar aquí, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias muy a los organizadores por darme la oportunidad de hablar aquí. Entonces, lo que voy a presentar aquí, yo creo que sería encargar la presentación. Lo que voy a presentar aquí es una ponencia sobre Francia, sobre la experiencia de debate público en Francia. Pero antes de presentar este elemento, quisiera decir que en ningún caso eso se trata de la presentación de un modelo exitoso. O sea, yo soy la presentación demasiado agradora que hizo Antonio. Yo quiero decir que yo soy un fotógrafo que trabaja en temas urbanos y me intereso desde años en la relación de conflicto y participación. Entonces, lo que quiero presentar aquí es una visión desde la academia sobre el funcionamiento de una forma de tratar de esta disyuntiva que tiene la acción pública con lo que es el proyecto. Es de enfrentarse con oposiciones y de abrir al mismo tiempo espacios de participación, espacios de observación. Yo creo que podemos partir de la idea que en muchos países, al menos en los países democráticos, los proyectos urbanos, los grandes proyectos, los proyectos de infraestructuras urbanas, se enfrentan a conflictos, a personas con grupos que quieren opinar sobre el conflicto y quieren reabrir el caso, y que hay muchos de esos temas, situaciones que podemos hablar de conflictos, inclusive cuando estamos en nuestras sociedades de formas muy diferentes, con forma de otros muy diferente. Hay un momento también en el cual hay más transparencia sobre la forma de hacer el proyecto urbano, hay más apertura de canales de participaciones, que no son perfectos, pero que existen más que antes. Y estamos frente a esta paradoja que es ver que esos espacios de participación que muchas veces fueron implementados para tratar el conflicto, para tratar de negociar la salida del conflicto, pues no apagan el conflicto y alguna gente dice que fuerza. Pues la idea es que estamos en esta paradoja de estar en situación en la cual hay más conflictos, hay más discusiones, más lo que quería presentar aquí es el caso de una institucionalización de un caso de participación en Francia que se llama la Comisión Nacional de Debate Público, que fue implementado en Francia para justamente enfrentar problemas de oposiciones, de conflictos y para partir de disfuncionamiento de otras formas de tomar en cuenta la opinión de la gente, que quiere decir que eran las encuestas públicas. Eso es lo que voy a presentar en el tiempo. Lo voy a presentar aquí, es decir, primero explicar qué es esta experiencia de Francia del que se llama el debate público, qué tipo de debate público se construye para construir, se implementa para construir lo que se llama la utilidad pública, que durante
proyectos, de ciertos tipos de grandes proyectos, voy a hablar de eso después, y cómo funciona ese debate público, pero también analizar desde qué representar qué debate hay en Francia desde la academia, desde las personas que están involucradas en estos temas, sobre los efectos del debate público, qué produjo abrir este espacio de debate, de concentración, de participación, y en qué momento estamos en Francia sobre esta discusión, sobre el papel de la participación en el manejo de los conflictos alrededor de conflictos. Entonces, bueno, creo que tendrán que dar tiempo, no sé cómo están, me va a decir tema. Entonces, creo que hay que partir de la idea que en Francia había una forma antigua de tomar en cuenta la opinión de la gente alrededor del proyecto que se implementó en el siglo XIX a partir de justamente del tema de expropiación, al cual se consultaba a los propietarios antes de dar la utilidad pública que podría guiar la expropiación, y que después evolucionó hacia una encuesta pública que se utilizó, que se democratizó en una ley de democratización de las encuestas públicas en los años 80, que se volvió una herramienta de la toma en cuenta de la población en general sobre proyectos públicos y del mejoramiento de medir los impactos ambientales o sociales del proyecto. ¿Qué es una encuesta pública en Francia? Es la idea de que en un municipio se ponen a consulta todos los documentos diarios del proyecto, se ponen en el espacio público esos avisos de encuesta pública y la gente puede ir a llenar un cuaderno en el cual dice qué opina sobre el proyecto, qué opina sobre los impactos del proyecto o anexar elementos para pedir modificación del proyecto. Se hace en cada municipio para todo tipo de proyectos que implican un impacto sobre el entorno urbano o un impacto. En Francia hay cada año, no sé, porque cambia de año en año, no sé cómo lo doy, pero alrededor de 10.000, hubo un periodo en el cual se construían más de 14.000 encuestas públicas por año, son alrededor de 10.000 ahora, pero esta forma de encuesta pública en la cual se llena un registro y se nombra no sé cómo se dice en comisario, pero encargado de la encuesta pública, que al final tiene que hacer un informe en el cual toma en cuenta lo que dice la gente y toma una opinión y recomienda a las autoridades públicas de tomar en cuenta la desobligación de ese tipo de cierta forma. Fue muy controvertida por varias razones. Por parte de las asociaciones de barrios, asociaciones ambientales, quieren mucho este dispositivo porque les permite expresarse su posición. O sea, llenar el registro, analizar elementos, analizar estudios. Pero por otra parte, está muy controvertido porque todo le basa sobre la independencia o la supuesta independencia del encargado de la encuesta pública, que hace un dictamen en su propia conciencia. Es decir, y hay una gran controversia sobre este dictamen y el hecho de qué valor tiene ese dictamen después para la decisión pública. El prefecto, desde la autoridad local en Francia, desde la autoridad representante del Estado central a nivel local, puede tomar en cuenta o no los informes de las encuestas públicas. Y muchas veces hay el logro que se logra en la encuesta pública es mitigar algunos efectos del proyecto, cuidar más el ruido, y el debate también sobre este tipo de procedimientos es que no se puede discutir la oportunidad del proyecto. Se abre municipio por municipio sobre los impactos locales del proyecto y a veces se proyectan temas de infraestructuras que abarcan varios municipios, tenemos en Francia municipios muy chicos, muy pequeños, entonces se abarcan varios municipios, pero no hay espacio de debate. Otro elemento es que esta encuesta pública no es un debate porque no es dialógico, o sea, la gente opina pero nadie contesta, alguien hace una síntesis, el prefecto o la autoridad pública toma o no en cuenta esta síntesis.
pero entonces no es un debate. Y muchas veces, cuando el encargado de la encuesta puede estar en favor de la gente que ocurre, es muy rara muchas veces, pero ocurre, y que hace una recomendación negativa sobre el proyecto, la autoridad pública puede no tomar en cuenta este negativo. Y eso, el impacto que tiene es fortalecer los conflictos, más que la paciencia. Y entonces, para salir de este problema y para discutir de la oportunidad de los proyectos, ligado a un conflicto particular, es decir, ligado a un conflicto que hubo en Francia en los años 90, que era la dificultad para hacer lo que llamamos el TGV, el tren a alta velocidad de Marsella. Hubo un conflicto para hacer dónde hacer pasar esta nueva línea, este tren, esta nueva línea, impacto en el paisaje, hubo un conflicto muy grande y un momento en el cual las autoridades públicas dijeron, bueno, mucha gente está en favor del conflicto de hacer un tren, pero no encontramos dónde hacer pasar este tren. Entonces vamos a parar todo, empezamos a parar las encuestas públicas, parar los proyectos y dar un paso atrás. Y esto que pasó en el 92, el circular del Ministerio de Obra Pública, que crea una comisión específica para abrir un debate sobre la oportunidad y las condiciones para hacer este tren hacia el río de Marsella. Y esto fue el modelo de lo que después se va a institucionalizar como debate público, es decir, un debate que se abre sobre un proyecto, no solamente sobre los impactos locales del proyecto, pero sobre el conjunto de proyectos, sobre sus impactos e inclusive sobre su oportunidad, si se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Entonces hay etapas de este fortalecimiento de esta comisión y la creación, de la Comisión Nacional de Debate Público, que se crea como una agencia independiente que evoluciona y que también es una forma de darle más poder a esta comisión, es una forma internacional de cumplir con la Convención de Aarhus, que es una convención sobre los derechos ambientales que sale del artículo 10 de acuerdos internacionales, que entonces que se refuerza en 2002 esta ley, y entonces estamos en un progresivo reforzamiento de esta Comisión Nacional de Debate Público, que voy a contar rápidamente qué es y qué es un debate público antes de discutir los efectos. Entonces, la idea es que sobre algunos proyectos, no todos, sobre grandes proyectos, que son proyectos con impactos de interés nacional y impactos ambientales importantes, se puede abrir este momento que se llama de debate público. Entonces, quiere decir que el debate público es obligatorio para proyectos de infraestructuras y grandes proyectos de más de 300.000 euros. O sea, el monto actual es obligatorio que las autoridades responsables del proyecto acuden a la Comisión Nacional de Debate Público. Y hay otros tipos de proyectos que son factibles de más de 150 millones de euros, lo cual se puede acudir la Comisión de Debate Público, puede decir sí o no a un debate, o puede también organizar otra forma de concertación que no es realmente lo que se llama debate público sobre el proyecto. Y veremos después que hay un debate ahora sobre estos montos y cuáles son los tipos de proyectos que se quieren tomar. Entonces, el proyecto, la autoridad pública responsable del proyecto tiene que acudir a la Comisión Nacional de Debate Público para analizar el caso y que decida si se va a abrir el debate público o no. Cuando la Comisión Nacional de Debate Público no elige, son 25 personas nombradas, teóricamente independientes, pero son nombradas por varios sectores del Estado. Hay representantes de ambientalistas nacionales, representantes de los sindicatos, representantes de la
asociaciones ambientalistas son al mismo nivel que los sindicatos de trabajadores, y alguna gente dice que tiene que tener más peso. Pero bueno, es una comisión que tiene bastante prestigio de independencia o fama de independencia, y cuando se abre un debate público sobre un tema específico, se crea lo que se llama aquí la comisión particular del debate público. Es un presidente y 7 personas escogidos por esta misma comisión que van a ser como los garantes de que se abren este debate y la calidad de la intermediación entre la autoridad que porta el proyecto y el público en general. Entonces, esta comisión después tiene que preparar el debate en el sentido de hacer una propuesta a la Comisión Nacional de qué se va a hacer para debatir. Lo que se hace concretamente es que en un periodo de 4 meses se abre foros, encuentros, un sitio de internet, cuadernos, un elemento interesante que le gusta mucho a las asociaciones locales, son esos cuadernos de actores, con la idea de que con un mismo formato, con apoyo para difundir un cuaderno de actores, la posición que tienen actores, asociaciones, otros actores sobre el proyecto, pero que la comisión local le da un apoyo para la presentación, para la puesta en página, y todos los cuadernos de actores están al mismo nivel. Entonces, la posibilidad inclusive de solicitar un contraperitaje sobre el proyecto financiado por la Comisión Nacional del Debate Público. Lo que no dije es que todo el proceso de debate está financiado por la autoridad que quiera hacer la obra. Un debate público en Francia cuesta entre 500.000 euros y para grandes proyectos nacionales 1 o 2 millones de euros. Todo el proceso de organización del debate. Entonces, un debate son 4 meses de discusiones, foros públicos, entre 15 y 30 reuniones en lugares diferentes, pero antes de abrir este debate, la comisión particular tiene que negociar con la Comisión Nacional sobre la cualidad de la intermediación de lo que se va a realizar. Y después de esto hay un plazo para hacer un informe en 2 meses, la Comisión Nacional tiene que acudir, y la autoridad responsable del proyecto tiene 3 meses para decir qué tomó en cuenta del debate público. Aquí se tiene que aclarar que, a la diferencia del encargado de la encuesta pública, la Comisión Particular del Debate Público no toma posición. Nada más organiza el debate, y el informe que sale del debate es recoger todas las opiniones. Es decir, la idea que se tiene es abrir justamente un espacio en el cual todas las posiciones, los planteamientos sobre un proyecto tienen que ser escuchadas, puestas al mismo nivel, y la síntesis del debate tiene que ser una síntesis fiel de lo que se dijo, de los argumentos argumentados, organizado con tiempo de palabras, pero la Comisión del Debate Público no toma posición. Obviamente lo que pasa en un debate público, el tenor el color de los debates, o el número de gente que está en favor o que está en contra, las opiniones, tiene un peso sobre lo que informa el debate. Este debate público y lo que se dice en el debate no en ningún caso obliga a la autoridad responsable del proyecto a tomar en cuenta lo que sale del debate, pero tiene que en 3 meses justificar por qué no tomó en cuenta tal elementos que fueron tal argumentos, contestar a algunas preguntas, y este sistema pone la autoridad que plantea un proyecto o los que están en favor del proyecto en la situación de justificar el proyecto, es decir, de presentar el proyecto, de contestar a algunos, de organizar las preguntas y de contestar sobre el proyecto, sus impactos, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho debate obviamente sobre lo que sale del debate público y lo que se toma en cuenta por la autoridad pública del debate. Bueno, las reuniones son formas de reuniones bastante clásicas, pero también puede haber otro tipo de reuniones entre foros más reducidos, foros de actores, discusiones,
y hay toda una tecnología del debate en la cual se cuide el tiempo de palabra, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son los efectos de haber abierto este tipo de espacios de discusiones? Primero se tiene que decir de que el debate público existe, se institucionaliza desde los años 90, se generaliza desde el 97 para muchos proyectos, se refuerza, pero en total ahora fueron 75 proyectos en lo cual se armó este tipo de debate. Se tiene que tomar en cuenta 75 proyectos y más de 10.000 encuestas públicas. Es decir que son otro tipo de discusión sobre otro tipo de proyectos, sobre grandes proyectos, incluso proyectos de infraestructuras, básicamente, bueno, no solamente trenes, aeropuertos, puertos, algunos otros proyectos, proyectos básicamente de infraestructuras, proyectos industriales, de desarrollo industrial que pueden ser tomados en cuenta. Y en muchos casos, lo que sale del debate público es que se confirma el proyecto y se integran en algunos casos nuevas formas de medir y de compensar los impactos. Entonces, el debate público lo que es confirmar los proyectos en la mayoría de los casos. En pocos casos, pero existen, se abandona el proyecto o se vio que no había consenso para realizar el proyecto o se transforma totalmente el proyecto. 5 minutos. Tengo que ir un poco más rápido, ¿no? Entonces, en pocos casos. Entonces, pero el análisis que se puede hacer es que se abre un espacio a lo cual se somete el proyecto a la crítica. Algunos colegas que trabajan sobre esos elementos, inclusive el vicepresidente de la Comisión Nacional de Debate Público, dice que lo que produce el debate es dar la oportunidad para una crítica cívica, es decir, una crítica abierta a los grupos, a la población en general y a los grupos de opositores, y no una crítica solamente entre especialistas sobre los proyectos. Es una forma de reconstruir, bueno, uno de los propósitos sería de forma de reconstruir la confianza, o de construir la confianza, a veces no es, pero al menos se construye el debate o la confianza entre la posibilidad de debatir. También está la idea que el debate público se vuelve un modelo para otros tipos de debates, que a lo mejor no son los debates públicos organizados por la Comisión Nacional de Debate Público, pero que retoman el mismo tipo de procedimientos del debate. Ahora sí, uno de los elementos de análisis es que se constituye una arena de expresión de las oposiciones, inclusive el balance que hizo la propia Comisión Nacional de Debate Público sobre su funcionamiento es decir que más que un lugar de deliberación en lo cual se intercambian las opiniones para que se cambien que se cambie la opinión y que se delibera o que se negocia, se abre un espacio de expresión para las oposiciones. Inclusive la Comisión Nacional de Debate Público considera que su trabajo puede ser apoyar a los opositores para poner en la situación de igualdad frente a la discusión, frente a un proyecto público, frente a las autoridades. Quiere decir, es en este caso que puede financiar un contraperitaje, hacer esos cuadernos de actores o darles posibilidades de expresarse. Entonces, estos elementos. Bueno, ¿cuáles son las principales críticas al debate público? Y voy a ir muy rápido. Hay una controversia sobre la utilidad de los debates públicos. ¿Para qué sirven al final? ¿No? Sirven nada más para expresar oposiciones, pero ¿para qué sirve expresar una oposición si la mayoría de los proyectos no se modifican realmente? Al revés, lo que se puede decir también es que los promotores de los proyectos o las autoridades públicas que hacen los proyectos al principio fueron muy reacios a debatir de esta forma. Ahora sí hubo un cambio de funcionamiento, abrieron despachos internos especializados en la discusión, hay más transparencias, pero también hay otra crítica que sale de la gente que se puede oponer, es que hay una crítica que
que dicen no queremos debatir, no queremos esos debates que inclusive si nos dan mucha seguridad sobre el tiempo de palabra, sobre que se van a tomar en cuenta nuestras posiciones, no va a cambiar nada porque la decisión está ya hecha. Y hay un debate también importante sobre en qué momento hacer el debate público, inclusive si se quiere debatir sobre la oportunidad del proyecto. Si se hace un debate cuando el proyecto todavía no está muy claro, entonces no se puede discutir realmente sobre sus impactos. Entonces mucha gente pide que haya más información sobre los impactos reales, ambientales o sociales de un proyecto. Pero si se espera demasiado para hacer un proyecto, entonces muchos opositores o mucha gente puede decir, bueno, pero el proyecto está muy armado, entonces ¿por qué vamos a debatir? Y hay un costo grande de cambiar de posición. Y no queremos debatir también está ligado a nuevas formas agudas de conflictualidad sobre algunos proyectos que encajan justamente desde una posición que no solamente es una posición local. Bueno, en algunos casos no queremos debatir sobre cierto tipo de elementos. Si me olvido, por ejemplo, hubo un debate sobre dónde poner los desechos nucleares y había un proyecto en un lugar de manejar en el subsuelo desechos nucleares en un lugar. Y la estrategia de la gente que se oponía al proyecto fue impedir el debate público, es decir, impedir que se abrían con esta idea de que no queremos debatir, el debate ya es el único lugar en Francia donde hay un proyecto sobre esto, no lo queremos, alguna gente lo quería, entonces se puede pensar que no había un verdadero debate público, pero es un tipo de proyecto específico. Hubo también una forma de conflictuar muy fuerte sobre grandes proyectos a nivel nacionales, porque también se puede haber debates sobre evoluciones nacionales, hubo un debate sobre las nanotecnología y sus impactos ambientales, y las opositores a la nanotecnología tuvieron una estrategia de enfrentarse al debate, de impedir el debate, y de hecho no se pudo hacer reuniones, se tuvo que hacer un debate en línea nada más sobre este tipo de tema. Entonces hay esta idea, no queremos debatir, y empieza también a haber esta idea de conflictualizar el debate. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando un proyecto está al principio, cuando el proyecto no se plasma en decisiones reales de las autoridades públicas, la gente que se opone al proyecto no tiene otra manifestación del proyecto que el mismo debate público que debate sobre el proyecto. Entonces el debate público de un proyecto se vuelve la concretización del debate, entonces se puede luchar para que no haya, que no se abra en este espacio de debate público, que de alguna forma para ciertos opositores piensan que es una forma de entrar en la justificación del mismo proyecto. Entonces hay formas agudas también de conflictualidad, que es el desarrollo, a lo mejor lo que se habló al rato como una crítica radical o una crítica ideológica sobre los proyectos. Hay grupos en Europa sobre los grandes proyectos inútiles impuestos, en lo cual la gente dice, bueno, no nos interesa mucho debatir los impactos ambientales del proyecto, estamos en contra de este tipo de proyecto porque esos proyectos plasman un modo de desarrollo que no queremos cambiar el modo de desarrollo, queremos impedir, no este aeropuerto, pero todos los aeropuertos nuevos. Hay un gran debate en Francia alrededor del aeropuerto de Nantes, sobre esos temas, en lo cual no solamente el debate público, y hubo un debate público hace algunos años en este tema, pero también otras formas de negociación sobre los impactos ambientales de la obra son rechazados por algunos grupos que dicen, bueno, no queremos debatir, que inclusive conflictualizan mucho con otros grupos ambientalistas que dicen que se oponen en nombre del ambiente. Entonces, bueno, puedo pasar muy rápidamente sobre la evolución del debate. Solamente voy a insistir sobre un elemento. Bueno, hay una discusión en Francia sobre cómo mejorar, cómo democratizar justamente la participación que está abierta ahora. La Comisión del Debate Público hizo algunas recomendaciones, pero recomendación que van en el momento de abrir espacios de debate público para todos los proyectos, no solamente para los grandes proyectos, ¿cierto? O sea, de dejar la posibilidad con algunos elementos de decir, bueno, qué tipo de proyectos se puede tomarle a la Comisión de Debate Público. Por ejemplo, hay muchos conflictos sobre dónde poner infraestructuras de manejo de los desechos
y que a lo mejor no son grandes inversiones, pero que son muy conflictivos. La Comisión de Debate Público pide poder entrar sobre esto. Pero también esta idea es la idea de abrir un espacio de seguimiento del efecto de los debates públicos, y se me hace muy interesante porque ahí hay unas propuestas que también se ligan a otros análisis sobre qué produce el debate. El debate público no produce concertación, no produce negociación, pero sí produce una definición de cuáles son los argumentos, de cuáles son los actores, sobre cuáles son las posiciones sobre un proyecto. Lo que se plantea ahí, y que funciona en algunos casos, es hacer comisiones de seguimiento de lo que pasa después del proyecto. Es decir, hacer una comisión en la cual los actores, que puede ser una comisión de concertaciones, en la cual los actores, las asociaciones, o varios tipos de grupos, están alrededor de la mesa para negociar con las autoridades responsables del proyecto cómo se toma en cuenta, y para discutir cómo se toma en cuenta los efectos del proyecto. Es decir, que así se plantea una comisión permanente después del debate, de estos 4 meses de debate público, para hacer el seguimiento del debate público y de sus impactos, con el hecho de que es en esta comisión que se podía tener un espacio más deliberativo, más de negociación, más de tratar sobre las compensaciones eventuales sobre el proyecto. Bueno, aquí tenía una cosa para sobre los jueces, pero nada más para subrayar que estoy hablando aquí de lo que parece ser espacios abiertos para dar más espacio a las oposiciones, etc. Pero también hay otro elemento que puede ser muy contradictorio en Francia, que hay una dinámica de reforzar la seguridad jurídica de los proyectos, en lo cual en 2013, hablando de proyectos inmobiliarios, más de grandes proyectos, se habló mucho de que hay demasiados recursos jurídicos que son de mala fe, y entonces hay todo un trabajo para restringir la llegada a los tribunales de las posibilidades de justificaciones de opositores a la construcción de una obra, y hubo toda una discusión sobre el hecho de que se tiene que justificar, justamente, judicializar el hecho de apelar a un tribunal si de mala fe. Entonces, hay una discusión para saber si los opositores son de buena fe o de mala fe, y con el hecho de que le puede costar, inclusive penalmente, le puede costar a la gente de multiplicar oposiciones. Y el debate no fue hasta dar más espacios en los tribunales a los opositores. El debate fue totalmente, la discusión sobre este tema en Francia fue totalmente girada alrededor de que necesitamos más vivienda. Y un momento en lo cual una de las cosas que nos frena para tener más vivienda, más construcción en Francia, son la multiplicación de las oposiciones locales y la judicialización de oposición. Y se habló mucho de casos en los cuales había grupos que multiplicaban los recursos jurídicos, y aquí se dice que este señor está sembrando, se queja que el señor sembra jueces en mi terreno solamente para impedir mi proyecto, y el otro le dice, y es el sentido de la reforma que hubo en Francia, pues no se preocupe, si se pasa lo vamos a castigar, y será sancionado. Y voy a dejar para la discusión entonces una reflexión más general sobre la relación entre conflicto y participación, sobre lo que estamos hablando desde la academia, conflictos ligados a un proyecto o participación, y viendo que cuando trabajamos sobre temas reales, muchas veces hay un continuum entre conflicto y participación. Hay formas de poner en debate local o menos local un proyecto que nos permitirá también llevar y salir de una disyuntiva que está muy presente en la literatura, pero también en casos reales, sobre saber si el conflicto es positivo o negativo para los espacios de participación. Y muchas veces se puede decir que es positivo, porque hay muchos casos en los cuales espacios de debate público, en los cuales no había conflicto, no había opositores, la síntesis del proyecto, del debate público dice, bueno, pero la gente no vino a discutir, porque nadie vino a informarse sobre el proyecto, hay poca gente que se informa. Entonces puede que llene los espacios de participación. Pero también puede que el conflicto vacíe los espacios de participación, porque en muchos casos hay conflictividad hacia el debate público. Y dejo esta pregunta para discusión: ¿la participación reduce o agrava los conflictos? En todo caso, podemos interesarnos en el conflicto y participación como formas
de debatir localmente de la utilidad pública de los proyectos, pero lo voy a dejar porque creo que ya me pasé. No sé de cuántos minutos, pero gracias. Quisiera aproximarme más a la situación en México y siguiendo los planteamientos del foro que fuimos convocados, se trata de hablar de los riesgos y oportunidades. Entonces yo quisiera referirme a esto y poner en un contexto amplio. Estos megaproyectos tienen dimensiones muy distintas y muy complejas. Hay un factor técnico importante que es el que primero nos llama a la vista, sobre todo quienes venimos del campo de la planificación urbana, y se refiere a todo este asunto de la estructura, de la organización de los proyectos dentro de la ciudad, características del suelo. Y la otra dimensión que se maneja con frecuencia, que es un elemento fundamental de estos proyectos, es la parte financiera, fiscal, todos los instrumentos que permiten el financiamiento y la operación de este tipo de grandes proyectos. Sin embargo, hay otras dos o una sola dimensión compleja, adicional, que solemos ignorar, y es la dimensión social y política de estos proyectos. En el caso de México, estamos asistiendo a una época muy especial en donde unos cuantos meses, aunque muchos de estos proyectos tienen una historia atrás de mucho más tiempo, pero estamos en estos pocos meses asistiendo a la acción de información, del inicio de grandes megaproyectos que generan una enorme inquietud en la población. Diría, lo primero que me gustaría hacer es tener claro que no podemos generalizar cuando hablamos de megaproyectos. El caso, por ejemplo, de lo que nos acaba de presentar Luis de Barcelona, pues este megaproyecto es un plan completo de transformación de la ciudad. Si comparamos eso con lo que puede ser el corredor cultural de Chapultepec, pues son escalas radicalmente distintas y con impactos muy diferentes. Entonces, yo diría, hay que tener cuidado de no meter en un solo cajón todos los megaproyectos y, aunque esto cueste trabajo, no asumir una posición radical, ya sea a favor o en contra de los megaproyectos. El tema, en todos los casos, son temas importantes, implican grandes inversiones, implican inversiones importantes, pero son distintos, son proyectos que debieran manejarse de manera individual, ser analizados de manera individual. Sobre todo porque desde el punto de vista, los proyectos pueden ser buenos o pueden ser malos, o pueden tener aspectos positivos, aspectos negativos, y cuando asumimos una posición radical, generalizada, es decir, fuera megaproyectos, la impresión es que estamos mirando junto con los aspectos negativos, muchos aspectos positivos que hay que destacar. Pues por eso tratar de verlos de manera individual. Y un elemento adicional que implica
no pensar en los proyectos en términos de sí o no, que es un poco la posición que se ha asumido, y que se ha asumido no solamente a nivel social general, sino que se ha asumido a nivel gubernamental también. El ejemplo mismo del corredor Chapultepec, pues resulta que se está organizando una consulta por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal que llamará seguramente a cientos de miles de gentes para que digan si va el proyecto o no va el proyecto. Es una diferencia demasiado radical. Desde mi punto de vista, el caso específico de Chapultepec, la zona requiere un proyecto importante. No solo el corredor de Chapultepec, sino la zona rosa. La zona rosa es un espacio muy importante para la ciudad, es un espacio localizado de forma privilegiada y es un espacio que se ha venido deteriorando al mismo tiempo que se ha venido valorizando por la reforma. Es un contrasentido y es un momento importante de destacar un espacio fundamental para la ciudad. Le voy a dar la palabra al arquitecto Roberto Áviles, que no necesitaría presentación, pero para los jóvenes, si hay alguno. Él es arquitecto de Nacional de Urbanismo, egresado de la UNAM, con especialización en estudios urbanos en Holanda, con desarrollo rural integral de Egipto. Es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Químico y miembro del programa de investigación en estudios metropolitanos, profesor de la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Gracias, Roberto. Perdón que les dejo hablar con el tiempo, pero es que queremos que haya participación después. Muchas gracias. Disculpo por la llegada tarde, pero siempre podemos buscar el escucho de la ciudad. Yo quisiera, basado de alguna manera ya en este marco,